Este es el tercer tema de nuestro curso llamado Sexualidad Sana. Te recomendamos ver en este canal los otros temas del curso para que tengas toda la información. Hasta ahora hemos aprendido que Dios tiene un modelo para nuestra sexualidad y que todos los problemas relacionados con la misma son porque nos alejamos de este modelo. Debemos recuperarlo y vivirlo. Hemos definido ya lo que es sexualidad, órganos genitales y órganos sexuales. Todo esto fue dado por Dios al hombre con el propósito de perpetuar nuestra especie y deleitarnos con nuestra ayuda idónea en el marco estipulado por Dios, el matrimonio. No existe plenitud sexual en ninguna otra relación, pero tampoco existe en los matrimonios que, aun siendo cristianos, no tienen la capacidad de vivir su sexualidad como a Dios le agrada. También hemos aprendido que la entrada del pecado en el mundo afectó la práctica de la sexualidad humana. En el tema anterior vimos 6 cosas con las cuales el pecado ha afectado la sexualidad y cómo hasta el día de hoy estas 6 cosas siguen ocasionando conflictos serios en la práctica de la sexualidad humana. En este tema abordaremos cómo es el proceso de formación de la identidad sexual y cuáles son los problemas que se provocan cuando este proceso es llevado de la manera incorrecta. La identidad, en una definición básica, es el conjunto de características que definen a una persona. Al hablar de identidad sexual, nos referimos al conjunto de características que definen a cada uno de los géneros existentes. Y siendo claro que Dios creó únicamente 2 géneros, Génesis 1:27, entonces, en el contexto cristiano, identidad sexual sería el conjunto de características que definen a los varones y a las mujeres. Seguramente, tú pensarás que esas características se refieren a los órganos genitales dados por creación a cada ser humano. Y si piensas así, tienes razón, pero solo en parte. La identidad sexual no solo tiene que ver con aspectos físicos, sino también con aspectos mentales, con ideas. Esto hace que exista una pésima interpretación de este principio para intentar justificar la llamada ideología de género. Así que tenemos que explicar qué es esto. Al día de hoy existen 2 investigaciones serias que han determinado que no existe el gen gay. Por ende, las personas no nacen homosexuales. Solo existen 2 y solo 2 géneros, tal y como hemos visto que la Biblia afirma. Y también, por cierto, la biología como ciencia humana confirma esto. Al no poder desmentir esta verdad, los impulsores de la ideología de género han tomado otro camino. Ahora, se acepta que nacemos con cuerpo de hombre o mujer, pero la mente con un género diferente, por lo que ellos afirman, por ejemplo, puedes nacer como hombre, pero con una mente de mujer, por lo que si tú te identificas como mujer, entonces los demás debemos aceptar que tú eres una mujer en un cuerpo de hombre y tratarte como una mujer en el ejemplo que estamos nosotros presentando. Esto ha avanzado tanto que en algunos países, si alguien vive en el ejemplo que nosotros usamos y tú decides tratarlo como hombre, porque su género biológico así es, puede ser demandado y perder legalmente ante quien te exija que le reconozcas con un género diferente al que nació. Es más, ahora se identifican más de 31 géneros diferentes y en el extremo se ha llegado al hecho de que los pedófilos quieren que su perversión sea reconocida como un género más. Esto es en verdad alarmante. La realidad es que el hombre todo el tiempo está buscando negar lo que Dios afirma
Y si Dios ha dicho que solo dos géneros existen, entonces el hombre buscará negar eso, afirmando otra cosa. La ideología de género es, en esencia, un ataque a la persona y a la revelación de Dios. Así debemos entenderlo y por lo tanto cualquier creyente que base sus convicciones en la Biblia debe rechazarla completamente. Las iglesias cristianas donde se dice que existen pastores que practican el homosexualismo o aceptan a gente que practica la ideología de género son iglesias no fundamentadas en la Biblia, sino fundamentadas en la perversión y el pecado. Esto, bajo ninguna circunstancia, puede ser aprobado por un cristiano. Continuemos con nuestra línea de estudio. Hasta donde hemos llegado, recordarás que mencionamos que la identidad sexual no solo se compone de aspectos físicos, sino también de pensamientos, por lo que cabría pensar que no es muy diferente esto de lo que dice la ideología de género, pero créeme, no existe la más mínima forma de compararlo. En el contexto cristiano, los seres humanos solo pueden nacer por designio de creación. Salmo 139, 16. Con características físicas de un hombre o una mujer, pero también se nace con los procesos mentales de hombre o de mujer. Son las experiencias que vivimos las que van deformando los pensamientos que por naturaleza nos han sido dados. Así que existe un espacio de tiempo, una ventana en nuestro crecimiento físico y mental donde nuestras ideas de sexualidad pueden ser reforzadas correctamente o corrompidas para generar una severa distorsión. Esto en la práctica lo podemos comprobar muy fácilmente. Las personas que refieren tener problemas de identidad sexual, cuando con honestidad hablan sobre sus experiencias de su pasado, refieren, en la mayoría de los casos, haber sufrido un episodio traumático que afectó sus pensamientos sobre su identidad sexual. Por ejemplo, varones que viven en su infancia temprana el abandono del padre varón, ven golpeado en su mente el concepto del varón como algo confiable, como algo que sostiene, que ayuda, y si además tienen a su alrededor la presencia de una imagen materna dominante, de una mujer que ordena, resuelve problemas, controla conductas, entonces es posible que lentamente se comience a decepcionar de la imagen de un varón y su mente comience a pensar que es mejor analizar las cosas como mujer, y así se inicia el camino al homosexualismo. Pero esto es solo un ejemplo. Pensemos en violaciones que se sufren en la infancia, muerte de alguna figura emocional principal, el practicar ciertas cosas solo como imitación de lo que otros hacen, y entonces nos daremos cuenta que hay muchísimas cosas que pueden afectar nuestros pensamientos de género recibidos por creación. Solo nos resta en este apartado señalar que, aunque existen diferentes opiniones entre los estudiosos del tema, se asume que es entre los 3 a los 7 años el espacio de crecimiento donde nuestros pensamientos de género, como varones o mujeres, se afirman para ir en concordancia a nuestro género biológico, o también este será el mismo espacio de tiempo donde se corre el riesgo de dañar permanentemente a una persona, porque es más común de lo que imaginamos que existan personas que digan cosas como: es que desde que yo era niño como varón me gustaban las muñecas, o es que desde que yo era niño varón me gustaba vestirme de mujer, cuando en realidad siempre existirá algo que distorsionó su identidad sexual, pero a nivel consciente ese algo se oculta, porque en realidad la persona no quiere abandonar el deleite físico que produce estar practicando desviaciones sexuales. Y no olvidemos, las desviaciones sexuales son como cualquier otro pecado, como robar, como mentir, como el orgullo, como la lujuria. Las desviaciones sexuales
se resuelven como cualquier pecado, con humillación y arrepentimiento. Para ahondar ahora en el proceso de la formación de la identidad sexual, por los próximos párrafos hablaremos en tercera persona, usando de ejemplo a dos niños ficticios, Juan y María. Ellos nos llevarán por ese umbral de 4 años donde la identidad sexual se ve reafirmada o destruida. Pongamos atención a lo que tienen que decirnos. Juan y María nacieron el mismo año, el mismo día, 31 de agosto del año 2000. Ahora ambos están cumpliendo 3 años. Pertenecen a familias cristianas que se han preocupado por buscar dirección de parte de Dios, para saber cómo educarlos correctamente, y las cosas van bien. En los 3 primeros años, los padres de ambos han tenido varios aciertos. El primero de ellos, los han vestido en función de cómo identifica su género la sociedad. O sea, a Juan le han puesto ropa de hombre y a María la visten como una mujer. Y aunque en ocasión hay que estar cómodos, siempre los han vestido acorde a su género biológico. Eso todos los padres deberían hacerlo. Y a Juan y a María les está sirviendo para identificar que hay un género que les distingue y que ese género tiene sus diferencias que deben mantenerse. Además, las mamás de Juan y María han entendido su rol en el proceso de formación de la personalidad de sus hijos. Han entendido que a ellas les corresponde educar. Para más información sobre esto, consulta el curso sobre paternidad cristiana en este canal. O sea, las mamás de Juan y María han claramente identificado a los ojos de ellos las cosas que están bien y las que están mal. Les han explicado por qué ciertas cosas se deben hacer y por qué otras no. Además, han orado con ellos. La mamá de Juan, sobre todo, por tener un varoncito en casa, no ha permitido que Juan la controle, ni le muestra un exceso de cuidados o amor, porque de ella dependerá cómo tratará Juan a las mujeres de su futuro. Por su parte, la mamá de María le ha hecho entender que ella tiene el mismo valor espiritual ante Dios que cualquier hombre. Ella puede tener las mismas metas y los mismos derechos ante la sociedad, pero ante Dios, María ha entendido que tiene una función espiritual diferente a la de los hombres y la está preparando para ello. Y, como otro de los aciertos en la formación de estos pequeños, están los papás de Juan y María. Ellos ya han entendido que su función no es educar, eso le corresponde a sus esposas. Su función es formar. Para más información de esto, consulte el curso Paternidad Cristiana en este canal. Ellos han mostrado a sus hijos integridad. Como padres, les han mostrado cómo se vive lo que se aprende en la iglesia, además de que muestran seguridad y certeza ante las situaciones difíciles. No muestran arrebatos de emociones que les está enseñando a sus hijos a que no deben actuar por impulsos. Sobre todo, se debe destacar lo que ha hecho el padre de María con ella. Le está enseñando a conocer cómo es un hombre cuando ama en verdad. Así que, en su futuro, nadie podrá engañar a María. Ella está aprendiendo que cuando un hombre ama, hace lo correcto, por lo que ya no se va a conformar en su futuro con alguien que quiera aprovecharse de sus emociones, usando mentiras, porque María, de inmediato, lo podrá detectar. Definitivamente, Juan y María están en el proceso correcto de formación. Pero vale la pena mencionar, ¿y qué pasa cuando María vive solo con mamá o solo con papá? ¿O que Juan esté viviendo solo con papá o solo con mamá? ¿Se imaginan? Hijos formados pero no educados, o hijas educadas pero no formadas. Así de delicado es este equilibrio, que los padres, aún cristianos, que deciden entrar en conflicto cuando sus hijos son pequeños, no tienen ni idea del daño que le están haciendo a la formación de su identidad sexual. Pero, ahora, con la edad que tienen ellos, Juan y María ya identifican plenamente sus órganos genitales. Juan ya sabe que tiene pene y María sabe que tiene una vagina. Ellos saben que ya existen diferencias entre ellos y han aprendido a convivir con esas diferencias. Y puesto que sus características físicas a esta edad no son muy diferentes, pues sus actividades de juego son las mismas. Pero
Su proceso de crecimiento mental es a través del ludismo, del juego. Jugando identifican, conocen, asimilan, perciben sensaciones y reciben información. Por lo que Juan y María, jugando, han estimulado sus genitales y se han dado cuenta que esto les produce sensaciones agradables, por lo que buscan repetir estas sensaciones, sobre todo rozando sus genitales con prácticamente cualquier objeto. En casa de María se han dado cuenta que pone cosas en medio de sus piernas y las presiona, mientras que en casa de Juan se han dado cuenta que se acuesta sobre una gran pelota plástica que tiene y se mueve en círculos cuando su zona genital está en contacto con la pelota, y además han observado otras conductas semejantes. Esto es normal. Solo bastará que los papás hablen con ellos sin molestarse, sin gritar, sin decir que eso es malo. Juan y María pueden entender si se les explica que hay zonas de nuestro cuerpo que pueden lastimarse muy fácilmente, por lo que deben tener cuidado en no hacer lo que hacen, porque de lo contrario tendrán que ver a un doctor y los tratamientos pueden ser dolorosos. Sigan así, padres de Juan y María. Mantengan comunicación estrecha con ellos. Su identidad sexual se afirmará de la manera correcta y sobre todo deben entender que el estímulo de placer que por juego los pequeños están descubriendo en sus mentes, ellos no lo ligan con ninguna idea sexual, así que no existe ninguna expresión de deseo o lujuria en lo que ellos hacen. Ellos están jugando, están descubriendo, simplemente debemos darles la información correcta. Ahora, en este tema solo nos resta detallar cuáles suelen ser los problemas que se provoca cuando el proceso de identidad sexual es ineficiente. Ya hemos aprendido que es en este proceso de reforzamiento de la identidad sexual donde el homosexualismo se aprende. La imagen de los roles de cada género debe estarse remarcando con la mayor constancia posible. El pensamiento de creer que el hombre es superior a la mujer nace en madres o abuelas que tratan a sus pequeños hombres en formación como si fueran superiores a ellas, cuando a un hombre se le da todo por el simple hecho de existir sin que haga nada para obtenerlo, cuando se le permite que exija y grite para poder obtener todo lo que quiere, cuando como mujeres se libra a los pequeños hombres de sus consecuencias o responsabilidades. Lo único que se logra es fabricar un hombre macho, que hará lo que quiera porque nunca nadie le pone límites. El macho se forma en este periodo de la infancia. El pensamiento de creer que la mujer es superior al hombre nace en la desilusión de las pequeñas que ven a sus padres defraudarlas, lastimarlas o lastimar a sus madres. El feminismo nace cuando una madre frustrada con sus condiciones de vida, que, por cierto, suelen ser consecuencia únicamente de sus malas decisiones, pasan todo el tiempo hablando mal de los hombres, lo que hace que los pequeños oídos de una mujercita reciban tantas veces una mentira que la terminan creyendo una verdad. La feminista irracional se forma en este periodo de la infancia. El odio hacia la mujer de parte del hombre, la exaltación de ese odio que se convierte en violencia intrafamiliar, golpes, insultos o violencia psicológica, nace cuando la mujer llega a depender tanto de sus hijos emocionalmente para poder tener un poco de autoestima o equilibrio, que los convierte en sus pequeños dioses que gobiernan todo lo que ellas hacen. Los pequeños que son educados con la idea de que las mujeres solo son objetos para usarse, siempre las tratarán de esa misma manera, como objetos. La misoginia se forma en este periodo de la infancia. Los niños deben ser niños, vivir como niños, jugar como niños, no deben vestirse como adultos ni usar ropa que marque sus cuerpos que por cierto no tienen. Las niñas en esta edad de formación de identidad sexual no requieren ni maquillaje ni cabellos teñidos. Los pequeños varones no requieren cortes de cabello de modelo europeo ni lociones caras para que huelan bien. No debemos reducir el límite de inocencia de nuestros hijos simplemente porque queremos ver en ellos el reflejo de lo que nosotros no somos o de lo que no tuvimos en nuestra propia infancia.
los estamos convirtiendo a la más temprana edad en objetos sexuales. Por favor, paremos eso. A veces decimos, ¿pero qué mundo vamos a heredar a nuestros hijos? Cuando a veces es mejor decir, ¿pero qué hijos le estamos heredando al mundo? Ayudemos a las siguientes generaciones de cristianos a formarse con la mejor identidad sexual posible. Y recuerda, si quieres saber más de esto, suscríbete.